¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Vamos a ver en esta clase la importancia de la carta a los Gálatas, ¿verdad? Y déjenme decirles que para el tiempo de que Pablo se enfrentó con las iglesias y con los fariseos para poder hacer el trabajo pastoral, el trabajo misional y sobre todo apologético en el tiempo de Pablo, fue algo difícil porque el judaísmo estaba muy fuerte y el paganismo también. Entonces Pablo se encontraba entre el paganismo y el judaísmo, y él defendiendo una fe que él tenía convicción de que era realidad, porque Jesucristo se le había manifestado personalmente a él para anunciarle la palabra. Dice que como un abortivo se le manifestó la palabra a través de Jesucristo a él, y él anuncia ahora la palabra. ¿Cuál era el problema en ese momento? Que el judaísmo decía que era bueno, sobre todo los judíos cristianos, que era bueno que se anunciara a Cristo, pero más eso también la ley. Y la ley había hecho una labor muy importante en el mundo pagano. El mundo pagano estaba totalmente en oscuridad. Entonces, como quiera que sea, el judaísmo, con todo su legalismo, con todo su instrumentalismo judío, ayudó muchísimo para que se mantuviera una ética judía en el mundo de aquel tiempo. Formó de una otra manera a muchos gentiles para que hicieran justicia, juicios correctos. Se dice que Roma era la capital del mundo en ese tiempo, que Grecia era la capital del pensamiento, pero que Jerusalén era el corazón de la religión. Entonces, en el mundo en que Jesús está trabajando, en que Pablo está trabajando, así estaba distribuida la cuestión. Ahora, los judaizantes, que eran maestros cristianos convertidos al cristianismo, pero que venían del judaísmo, estaban oponiéndose a Pablo, porque Pablo predicaba que solamente era Jesucristo. La salvación era por la gracia y por la fe en Jesucristo, nada más. Ellos decían, sí, eso más la ley. Esto creaba problemas, sobre todo en los gentiles que no sabían qué era la ley, cómo aplicarla, que circuncidarse y todo esto. Fue algo difícil. Esto hizo que Pablo escribiera una carta con estas dimensiones teológicas y pastorales para las iglesias que estaban siendo afectadas, como eran las iglesias de Iconio, Listra, Derbe, allá en Asia Menor y en otras partes del mundo. Entonces, esto ayudó muchísimo, porque dice la palabra de Dios que fortaleció la fe de muchos hermanos. En el contexto de la Reforma, para el tiempo en que el catolicismo había permeado todo el mundo y que solamente el cristianismo vivía una fe basada en obras, en las obras, adorando a Dios a través de los ídolos, de las imágenes. Cuando Martín Lutero, que era un monje agustino, descubre en la palabra de Dios que Pablo había escrito que la salvación era por la fe, y si ven en Romanos capítulo 1, versículo 15 y 16, ustedes van a entender que ahí está la justificación por la fe, no por las obras. Y entonces esto despertó en este hombre, Martín Lutero, un celo por volver otra vez a los cánones de la palabra, volver otra vez a la palabra de Dios, y se reforma todo un sistema arcaico, viejo, que era el catolicismo romano en ese tiempo, o más bien el cristianismo ya inmerso en las obras. Esto revolucionó, cambió todo un evento lo que marcó la reforma. En nuestros tiempos, ahora para nuestros tiempos, encontramos todavía que a pesar de que Pablo predicó sobre esto, de que Martín Lutero les habló sobre la reforma, hay gente que aún sigue todavía creyendo que la salvación es por las obras. Y además, legalistas hasta más no poder. Hay muchas iglesias aún cristianas que todavía viven un legalismo absoluto, terrible. Piensan que la salvación es por las obras, cómo te vistas, cómo te pintes, el tipo de ropa que traigas, y no es así, sino que es por la fe en Jesucristo. De esto vamos a estar hablando en esta clase. Creo que va a ser de mucha importancia que podamos nosotros poder ver estas tres dimensiones de la palabra en el libro de Gálatas. Número 1, cómo Pablo pensaba, cómo Martín Lutero pensaba y cómo nosotros debemos pensar ahora en esos tiempos en base a la palabra de Dios en el libro de las Gálatas. Muchas gracias, bienvenidos a esta clase.